¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al Esoterismo y la Superstición. Desde los albores de la humanidad siempre ha estado la serpiente infernal, la serpiente antigua que es el demonio. Dice San Cirilo que se le menciona como la serpiente porque con ese sigilo y esa astucia ataca a los hombres. Y anda, dice San Pedro, como león rugiente queriéndonos devorar. Siempre ha estado la palabra de Dios advirtiéndonos de este grave peligro, de este grande enemigo que él nos lleva, siendo el padre de la mentira, a dos graves errores, dos grandes mentiras. Una, hacernos creer que no existe, no hay peor enemigo que el que no se conoce. Y la otra, hacer creer que el que ya se ha infestado por haberse arrimado, por ignorancia a veces, que no por malicia, a una práctica ocultista, está perdido y no se puede ya liberar de sus garras, de su infestación. Mentiras. Ahí le va bien el nombre, es un pobre diablo. Jesús vino y rompió las cadenas de la esclavitud, a condición de que estemos unidos a Él en espíritu y en verdad. Siempre vamos a salir vencedores en esta lucha. Y estamos hoy de manteles largos porque nos acompaña el padre Elías Morales Enríquez, al que saludamos también. ¿Qué tal, padre? Buenos días. Muy buenos días, Benjamín. Invitó también el padre a que nos acompañe en cabina a José Alejandro Cambero Santana y a Rodolfo Velázquez, dos jóvenes que ingresan ya recién al seminario diocesano. Los felicitamos y los saludamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entrando en materia, padre. Hoy quisiera compartirte algo muy interesante a propósito de los medios por los cuales podemos combatir la presencia del demonio. Y quisiera hacer mención a la Virgen María como alguien muy especial dentro de la oración de los exorcismos. En una ocasión, en una instrucción de la beatificación de San Francisco de Sales, declaró como testigo una de las religiosas que le conoció en el primer monasterio en Annecy, y refirió en una ocasión ella que llevaron ante el obispo de Ginebra, Monseñor Carlos Augusto de Sales, que fue sobrino y sucesor de San Francisco en la sede episcopal, a un joven que desde hacía 5 años estaba poseído por el demonio y con el fin de practicarle un exorcismo. En los interrogatorios al poseso se hicieron junto a los restos de San Francisco, y durante una de las sesiones el demonio declaró y exclamó lleno de furia: ¿por qué he de salir? Y estaba presente una religiosa de las Madres de la Visitación que, al oírle, asustada quizá por el furor demoníaco de la exclamación, invocó a la Virgen y le dice a la religiosa: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y al escuchar estas palabras, prosiguió la monja en su declaración, el demonio gritó más fuerte: María, para mí no hay María. No pronuncies más ese nombre que me hace estremecer. Y si hubiera una María para mí como la que ya hay para vosotros, yo no sería lo que soy. Pero para mí no hay María. Y sobrecogidos por esa escena, algunos de los que estaban presentes rompieron a llorar. Y el demonio continuó diciendo: si yo tuviese un instante de los muchos que vosotros perdéis, un solo instante y una María, y yo no sería un demonio. A propósito de la fiesta que celebramos hoy de la Virgen del Rosario. Ahorita me acuerdo de Santa Brígida, que San Alfonso María de Ligorio, en las Glorias de María, dice que en una ocasión oyó en esos diálogos que ya tenía con nuestro Señor, y hablando nuestro Señor con su madre, le decía que si la bestia infernal, por medio de ella, implorara el perdón, se lo alcanzaría. Cosa que nunca va a hacer, claro, por su soberbia, y además porque finalmente fue reprobado para la eternidad. En esa inmutabilidad de Dios, que donde no hay mudanza, no hay cambio, pues la suerte está sellada. Pero está sellada no porque falte la misericordia, sino por su obcecación, por su obstinación, ¿verdad? Siempre va él a preferir ir por sus caminos como prefirió hacerlo desde el principio, alejándose de Dios y apostando a sí mismo. Sí, de esa manera se afloja o se ablanda la presencia del demonio, y más cuando la persona tiene una devoción tan especial a la Virgen María.
Bueno, a propósito y abordando el tema sobre esta presencia de María, los santos y los diablos, con mucha frecuencia la gente a veces me pregunta qué cualidades ha de tener una persona que se acerca o que preste ese servicio como exorcista o como un sacerdote en la línea de la liberación. Y cuando respondo las situaciones, la gente se siente desilusionada. Piensa que tiene que tener dotes extraordinarios o fuera de lo común. Primero está la fuerza de Jesucristo que actúa en el ministro como instrumento y de una manera sencilla, como dice San Pedro delante del Sanedrín cuando lo arrestaron, porque dice: en el nombre de Jesús, porque este nombre está perfectamente sano ante ustedes, no hay nombre alguno concedido a los hombres para que puedan salvarse. ¿Cuál es el poder misterioso de estas palabras? Jesucristo. La palabra, el nombre de Jesucristo. Y Pedro en muchas ocasiones le dice a aquel hombre: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate. Y es este mismo poder que actúa mediante los instrumentos que él va eligiendo para la sanación o la liberación de la persona, de la opresión. Aquí me recuerdo bien cómo aquellos exorcistas ambulantes, hijos del tal Exeba, del linaje pontifical, cuando vieron el poder que había liberador en el nombre de Jesús, también lo quisieron usar ellos para hacer negocio. Y decían: en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo, te ordenamos que salga. Y el demonio que oprimía a aquellos endemoniados dice: bueno, yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Y dice que los mandó sangrantes y desnudos. Así es. Entonces, usar el nombre de Jesús, pero usarlo con las condiciones que se debe manejar, estando en gracia. También se acuerda cuando los demonios no pudieron ser expulsados por los discípulos, dice nuestro Señor resentido: raza perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Así es. O sea, no se encontraban ni llenos de fe, ni en las condiciones que después les dice: estos no salen sino con oración y ayuno. Así es. Y de esa manera, por eso los santos y los sacerdotes que estamos en esta línea, el Señor pide que tengamos una vida de oración, de mucha confianza y de no dudar de lo que Él está haciendo en ese momento de oración. Casi todos los que se dedican a esta línea de los sacerdotes, se ve pues la fuerza de invocar aquellos aspectos de la pasión de Cristo, sobre cuyo valor salvífico insiste la Biblia. Por eso vemos la eficacia de invocar la fuerza de la sangre de Jesús, de sus llagas, de su cruz, de su muerte, de su resurrección, de su costado abierto. Y en experiencia, en muchos momentos de oración para liberar, cuando invoco o se invoca la sangre de Cristo en esas oraciones, la persona empieza a gritar y empieza a decir: me estás quemando, me estás quemando. La presencia de la sangre de Cristo, sabemos que ese es el valor por el que fuimos nosotros comprados. Y este demonio que piensa que se la va a ganar el alma, no lo puede hacer. Se ve derrotado nuevamente por el poder salvífico de la sangre de Jesucristo. Y este es el medio, por eso dice que ese sacrificio de Jesús es el más perfecto, y en el cual constantemente, en cada misa de cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, se ofrece este sacrificio, como dice aquella plegaria eucarística, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ahí se celebra la Eucaristía para poder salvar a los hombres. Donde quiera que nos encontremos, el provecho y el fruto espiritual de ese acontecimiento redunda en bien de la Iglesia, en la santificación de los hombres, y hace que este hombre, esta mujer, este niño, este enfermo, este oprimido se vean libres. Pues lo que está sucediendo es que está refrendando Cristo su victoria, que está consignada en su palabra. Cuando yo sea levantado, todo lo voy a traer hacia mí y el príncipe de este mundo va a ser vencido. O sea, el sacrificio redentor de Cristo, donde derrama hasta la última gota de su sangre, cuando la lanzada y ya tuvo que salir agua mezclada con sangre, porque el líquido rojo vital había sido consumido. Hasta el extremo amó Dios a los hombres, hasta entregar la última gota de sangre. Y cuando con ese amor derramó su sangre y se reclama esa sangre en los momentos del combate espiritual en que está siendo liberada una persona, ¿cómo debe sentir el demonio nuevamente esa derrota? Que en la cruz
le fue impuesta. Así es. Por eso en la oración también de liberación o de sanación interior o física, hay alguien muy importante dentro de la oración que es el Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, que se invoca en primer lugar porque nada sucede si no es obra por su Espíritu, ese Espíritu que Jesucristo nos prometió. Invocamos también a la Santísima Virgen, la que aplasta la cabeza de Satanás y que también intercede por nosotros, dándonos pues muchas gracias. Y si hay algún teólogo que no crea en la mediación universal de María, o que sea que ella es mediadora de todas las gracias, que se dedique a los exorcismos. Y yo los invito. Hay muchos o algunos sacerdotes que todavía quedan como en el límite de las cosas de que no existen, de que no es cierto. Yo creo que sería interesante a algún sacerdote invitarlo, para que vean el poder que tiene la oración eficaz al Espíritu Santo, y sobre todo en ese tipo de oraciones, aquí cabe decir que se necesita el discernimiento, y el Espíritu Santo va diciendo hacia dónde. Ahora toca que invoques a María, y se invoca a María. Ahora vamos a invocar esta gracia o este mérito de Jesucristo en su vida, y se invoca ese mérito. O necesitamos este fruto de la cruz de Cristo, se invoca ese fruto. O necesitamos que en este momento unirnos en oración a las Eucaristías que se celebran en el mundo, y se aplica aquel momento. Y el demonio empieza a tomar una actitud de ablandamiento hasta que sale expulsado. Por eso también tenemos esa ayuda de los ángeles, de los arcángeles, y en especial a San Miguel, príncipe de las legiones celestiales. Y ante todo, cuando uno también le pide al Señor Dios, creador de todas las cosas, al Padre, que descienda del cielo de su trono la presencia de los querubines para purificar el lugar, el demonio sabe que aquella legión de querubines que se acerca empieza a hacer purificación, porque estamos pidiendo la presencia omnipotente del Padre. Y se somete el demonio, se engarruña y grita de miedo, de temor, porque se acerca el Todopoderoso. Y de esa manera se hace patente y presente la Trinidad en una oración como esta. Por eso muchas veces que me ha tocado casos de esas situaciones, se resuelven pues gracias a los santos, a los ángeles, a la Virgen María y al Padre. O sea, interviene todo el aspecto espiritual que la Iglesia tiene como una riqueza tan grande. Yo he dado un testimonio en una ocasión, y ya había ido a darles alguna formación de ascética a un grupo del Padre Ceja, y cuando ya me venía, él llegó a darles también, y me dice, no se vaya, tengo un testimonio que darle. Dije, Padre, apenas llego al lugar donde voy. Dijo, 5 minutos, pues 5 minutos. Y me empezó a explicar cómo en el momento está liberando a una persona, y ya iba para largo esto, y entonces se acordó la amarra a la Santísima Virgen. Así es. Y en ese momento dijo y ni terminó de decir virgen, y le dice el demonio, no la llames. Y entonces, guiado por el Espíritu Santo, como lo acaba de explicar, le dice, te conjuro por el juez de vivos y muertos, que me digas, aunque eres el padre de la mentira, hablando con verdad, ¿por qué le temes tú y todos los demonios a la Virgen? Y él dice, ¿cómo no le vamos a temer si cuantos sirven al Señor le han sido puestos a su servicio? Y ya no nada más los que nos derribaron de nuestro lugar de gloria, sino los santos y mártires que al menor desprecio a su Señora nos harían pedazos. ¿Cómo no les vamos a temer si ella misma ejerce más poder que todos ellos juntos, porque todo el poder del Hijo le es concedido? ¿Cómo no nos vamos a sentir humillados si cuanta obra realizamos con gran esmero y a punto de consumarla, en cuanto la invoca nos la destruye? ¿Cómo no nos vamos a sentir humillados si jamás la pudimos infestar con el pecado? Estaba proclamando el dogma de la Inmaculada Concepción, pero ella abanderando a sus huestes con una enemistad irreconciliable hasta la victoria final, con un celo, guardián de sus hijos, como la gallina que cuida a sus polluelos ante la amenaza del gavilán. Qué hermosa figura, pero esa es nuestra madre. Así es. Hay otros aspectos, Benjamín, que sería bueno tocarlos en relación a los santos, que es necesario que lo sepan, lo conozcan. De vez en cuando sería interesante que nos diéramos la tarea de leer, de meditar algunos aspectos de algunos santos que se vieron atormentados por los demonios. Interesante porque por una parte
la fe de nosotros crece y conocemos los medios por los cuales algunos santos combaten contra esta lucha espiritual. Por otra parte, pues las victorias de los santos, entre esas victorias es lógica que se impresione uno con mucha frecuencia y con facilidad que los santos también han liberado a personas endemoniadas. Episodios frecuentísimos históricamente demostrados que leemos en la vida de algunos de ellos, y aún en los 3 siglos en que la Iglesia casi en algún momento se arrinconó la vida de algunos santos. Por ahora pues nos encontramos en una escasez de personas, de hombres que se decidan, como decía una vez en la vida de San Escrivá de Balaguer, a de verdad, verdaderamente ser santos. Sabemos pues que la santidad es algo sencillo, pero con constancia, no cuesta trabajo. El primer paso es la decisión. Por eso la presencia de algunos santos hacen que los demonios tiemblen también, por su intimidad tan fuerte que llevaron con Jesucristo y sobre todo por la vida de oración. Hay un caso fuerte que Honorio III lo proclamó patrono de estos exorcistas, pero aún ahora está difundiéndose una medalla de protección contra el maligno, esa medalla que nosotros conocemos de San Benito. Y San Benito, a pesar de una vida tan austera, de ser un monje, llevó también a la práctica los consejos evangélicos, y el demonio lo tentó para no dejarlo en ningún convento, en ningún monasterio. Recordamos aquel acontecimiento en que le ponen veneno en el vino, envenenan el pan, y sale una serpiente del mismo vino y un cuervo roba aquel pan. La vida de los santos, o la vida de ese santo, es un signo patente de las gracias que Dios otorga cuando el instrumento está dispuesto a recibir lo que Dios da en gratitud para un medio, para un fin. Ahí se cumple muy bien la palabra de Dios, dicha en San Marcos 16:18, y estos signos acompañarán a los que me sigan, impondrán las manos y sanarán los enfermos, expulsarán demonios, hablarán lenguas extrañas, nuevas, y si bebieran algo mortífero no les hará daño. El fiel cumplimiento de esa palabra al alcance de todos nosotros. Cuando estamos unidos a Cristo, no digo un demonio, el infierno entero huye de nosotros, porque dice San Pablo, ya no soy yo sino Cristo el que vive en mí. No se sabe dónde empieza y dónde termina la criatura. Sí, quisiera recordar un caso de San Juan Bosco, que tanto por los tremendos asaltos que tuvo del demonio, que tuvo que sufrir, como por su eficacia en liberar a las personas, aún con una sola presencia. Cito el caso acaecido casi al fin de su vida, el día 4 de junio del año 1885. El superior de una comunidad religiosa de Caen le mandó a don Bosco una señorita que había sido atacada por una tremenda posesión diabólica. En ese tiempo no había ni siquiera la seguridad de que don Bosco bajara a la misa a causa de su estado de salud. Y esa mañana bajó a celebrar. Desde el introito del inicio de la misa, al principio de la misa, esa persona se sintió enteramente liberada. Todavía don Bosco no iniciaba la misa en lecturas cuando ya aquella mujer quedó libre. ¿Cómo sabemos que esa presencia de Dios, este instrumento de Dios, don Bosco, liberó a esta mujer? Y viniendo ahora mismo pues esas experiencias de algunos otros santos, como por ejemplo el Padre Pío, un hombre que ayuda en ese ministerio de liberación cuando le invocamos, cuando le pedimos también, y es que hace fiel a una antigua promesa que hace más de 40 años, también él da como una presencia, y Dios le otorga a este hombre también esa gracia especial. Yo me recuerdo ahorita, en el franciscanismo hay un caso célebre de Fray Junípero, casi un orate, ¿verdad? Alguien retrasado sus facultades, pero en forma sublime, un loco sublime, diría yo. Así es. Cuando San Francisco se enfrentaba a un poseso y el demonio no lo quería obedecer saliéndose, entonces decía San Francisco, llamen a Junípero. Decía el demonio, ahí te lo dejo. O sea, en su soberbia le resultaba humillante que alguien tan limitado, pero tan lleno de fe y tan lleno de Dios, lo fuera a derrotar. Así es. Entonces dicen, mejor ahí te lo dejo. que tú inicies aquella oración. Sí. Muchos de nosotros conocemos esta vida que te decía del Padre Pío, y como también está la vida de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars,
y casos interesantes. Yo quisiera detenerme un poco en esta figura del Padre Pío. Quien conoce esta vida y sabe cuánto ha tenido que luchar continuamente contra el demonio, sabe cuántos sufrimientos y venganzas diabólicas ha soportado con motivo de su ministerio de arrancarle las almas para dárselas al Señor. Y ha sido una lucha de una manera incesante sobre la cual se pueden fijar algunas etapas fundamentales. El Padre Pío confiaba en un escrito precioso mandado a su director espiritual, aquel Padre Agustín de San Marcos en Lamis, que las apariciones diabólicas empezaron hacia los 5 años y por unos 20 años fueron siempre en formas obsesionadamente o obsesísimas humanas, pero sobre todo de una manera muy bestial. La primera grande lucha se narra en una visión que ha de situar exactamente cuando el Padre Pío tenía 5 años. La fecha es incierta, pero la época es muy dicha. Entonces se sintió invitado a luchar contra un hombre horrendo y de estatura desmedida que tocaba las nubes con su frente. El personaje que estaba a su lado, quizá era San Miguel, y lo exhortó a luchar con aquel gigante monstruo, asegurándole su asistencia. El impacto pues fue terrible, pero el pequeño Francisco, así se llamaba el Padre Pío, obtuvo lo mejor, gracias a la ayuda de ese personaje misterioso que lo había alentado. Personaje misterioso y luminoso. Dice en texto de esta biografía del Padre Pío: el horrendo gigante fue obligado a huir, arrastrando tras de sí una gran muchedumbre de hombres de aspecto horrendo, entre aullidos, imprecaciones y gritos ensordecedores. Y para los que hemos participado en esto, es real ese momento de expulsión. Hay que recordar que el demonio no puede entrar a la inteligencia, menos a la voluntad, si es que no le abrimos estas facultades. Pero de cualquier forma sí puede adivinar el lenguaje corporal y puede darse cuenta los tamaños potenciales de un santo en ciernes que tenga enfrente. Sí. Y cuando vio los tamaños del Padre Pío, aún siendo niño, sin duda que lo quiso perturbar como ha querido perturbar a muchos santos. Pero qué hermosa pasaje de la biografía del Padre Pío que yo no conocía, donde asistido por San Miguel Arcángel, lo insta a enfrentar al demonio. Así es. Sabiendo que con su asistencia y la de Dios, claro está, pues va a salir victorioso. Y este texto, este pasaje de la vida del Padre Pío es solo un principio, una visión profética de cómo llegaría a ser su vida del Padre Pío. Las frases entre comidas son todas ellas que da el Padre Pío. Y es interesante porque este episodio que el Padre Pío siempre ha considerado sumamente significativo, terminó con las palabras del personaje luminoso que le decía: aquel contra quien combatiste siempre volverá a acosarte. Lucha con vigor y yo te ayudaré siempre para que logres derrotarlo. Como la presencia de San Miguel está como el ángel guardián y custodio en la misión que Dios le está preparando a este hombre, al Padre Pío. Pero una mención muy clara, siempre va a estar al acecho. El combate no termina hasta que termina. Hasta que llegamos a puerto seguro, no vamos a tener la seguridad de haber librado bien el combate. Así como Él es enemigo de nosotros, así nosotros somos enemigos de Él, y va a buscar la manera de acosarnos, de destruirnos, también a los que se dedican a este tipo de oración de línea, en la línea de la liberación. No nos deja, porque está fuertemente, pero sabemos y tenemos la confianza que la presencia de la invocación de los santos o de María está con nosotros, lo sabemos. Por eso, como dices, hasta que termine nuestra vida, hasta ese momento, el Señor dará el camino o la gracia a otro sacerdote para continuar esta obra que es obra de Jesucristo, obra de Dios. Pues qué importante estar revisando cómo se dan las cosas de esta lucha espiritual, que por no estar al alcance de nuestros ojos físicos y tener nada más posibilidad de verlos con los ojos del alma, a veces se les ignora, y por esa razón luego terminamos acercándonos a prácticas ocultistas buscando soluciones por la ignorancia culpable a veces en que estamos sumidos. Está apasionante el tema y lo que nos está explicando del Padre Pío, pasajes inéditos de su vida que siempre nos ayudan a reflexionar cómo nos asiste el poder de Dios.
En otra ocasión, el Padre Pío, estando en Benafro, en octubre de 1911, era entonces un joven sacerdote, pues se ordenó el 10 de agosto de 1910. Tendría que haberse preparado, juntamente con otros colegas, al ministerio de la predicación, pero se enfermaba con tanta frecuencia que a veces el Padre Pío ni siquiera podía celebrar misa. El demonio se le aparecía y le decía, bajo ese aspecto de un gato negro o feo, o de jovencitas desnudas que bailaban de una manera muy provocativa, o de un verdugo que lo azotaba. Por eso otras veces se le apareció bajo el aspecto de su superior, o de San Pío X, o de la Virgen María, de algunos otros santos, también bajo la forma del ángel de la guarda o de San Francisco. El que tiene práctica en esos trucos diabólicos sabe cuánto peligro hay para el alma cuando el demonio trata de revestirse de santidad. Por eso el Padre Pío ofrecía todo por la salvación de las almas. Así entendió en Benafro, a través de tanta lucha y sufrimiento, cuál era la misión sacerdotal que Dios le reservaba. Podemos fijar una tercera etapa en San Giovanni, en Rotondo, y es aquí donde en los 50 años de derramamiento de sangre a causa de las llagas, donde el Padre Pío libró a tantos del demonio. Y aquí nació y creció en gran medida la hilera de sus hijos espirituales, que luego fueron influyendo en los grupos de oración, y de aquí nace pues aquella casa que se llama la Casa de Consuelo en el Sufrimiento, y además de continuas luchas combatidas en lo escondido. Varias veces el Padre Pío sufrió de golpes, de azotes. Hay una fotografía del Padre Pío que, si somos un poco observadores, en una de las cejas tiene un golpe demasiado fuerte que le dio el demonio cuando lo estampó en la pared. Y fue una lucha en la que se enfrentó hasta que se acercó la presencia de San Miguel. Lo ató y lo expulsó de su vida. Aquí podemos mencionar también otras experiencias de muchos otros santos que han vivido, que han sufrido a través de la presencia del demonio. Sí, siempre han sido afligidos en forma física, que ya en el alma no tiene imperio, ha sido derrotado, y no hay que olvidar que él, si más no pudo, hizo que los cerdos experimentaran su poder destructor, ¿verdad? Y ahí interpretan algunos exégetas que los cerdos mismos, al sentir la presencia del demonio, prefirieron ser muertos, se precipitaron al vacío. Qué enseñanza tan terrible. Los cerdos lanzándose al vacío para morir al sentir la infestación del demonio, y muchas personas consintiendo convivir libremente con él. Así es, por eso este signo que Dios le regala al Padre Pío, que son los estigmas, sigue siendo un signo, o fue un signo importante para la liberación de muchas almas. Dice el Padre Gabriel Amort que en una ocasión que él practicó un exorcismo, invocó la presencia del Padre Pío y el demonio gritaba, a ese fraile no lo llames. Se ve pues cómo su vida, su generosidad por el amor a las almas se entrega totalmente, y ahora viene también en rescate de un alma más que se encuentra atada al poder del demonio y queda libre. Como ve, Padre, tenemos aquí ya un montón de llamadas. Vamos a las llamadas. Vamos a las llamadas. Dice María del Jesús Villar, de la colonia Jalisco: ¿cómo se sabe cuando una persona ha recibido maleficio? Si hay algún signo que permita ver esto. Los signos son muy variados. Por ejemplo, hay gente que estando en misa se pone muy inquieta, no se concentra, empieza a tener así como temblor interno, o a veces visita al Santísimo y se empieza a sentir mal, suda. Son muchos signos en ese sentido. Casi siempre la gente no soporta la Eucaristía, más la presencia de Cristo en el pan consagrado no lo soporta. Tienen aversión a las cosas santas. Así es. Hace mucho tiempo dice esta persona, Lourdes Espinosa de San Pedro, que le leyeron las cartas y después fueron a un lugar donde le hicieron oraciones, pero ya se confesó y pregunta que si hay que hacer otra cosa, o con la confesión que hizo ya basta. Falta nada más hacer la oración de renuncia y recitar el credo después de que se haga la oración de renuncia para reafirmar la fe en la Santísima Trinidad. Muy bien. Dice que si se puede comentar algo acerca del Halloween, pues es motivo
un programa casi, ¿verdad? Si Dios quien nos lo permite, el jueves podemos tocar ese, y si no, durante este mes, antes de que inicie esa fiesta, con mucho gusto lo vamos a hacer. Sofía Martínez, de la colonia Polanco, dice que una persona falleció y la acaba de ver el día de ayer, no sabe qué hacer y no sabe el origen de esto, si es de Dios o de dónde viene. Se tiene que someter a la oración y sobre todo a la Eucaristía, aplicar algunas misas para orar por esa persona, por esa alma. Dice José Uribe, me recomendaron tomar la víbora molida como remedio para purificar mi sangre, pero no se dice si esto me llegue a poner en problemas. No hay ningún problema porque es un medio natural, y sabemos que así como lo hay en plantas, en algunas carnes que los naturistas han recomendado, ahí no hay ningún problema porque no se está haciendo con un fin mágico. Lo malo es cuando a la criatura se le atribuye un poder y algo más en esa medicina o ese medicamento, pero la víbora no. La señora Celia Hernández de la colonia guadalupana dice que ella es viuda, pero en una ocasión, en una discusión, su esposo la maldijo y que pues ahora las cosas van mal, que si de verdad se tiene que romper esa maldición. Se tiene que romper la maldición. En una misa de sanación puedes pedírselo al sacerdote. Es una oración sencilla y se levanta aquella maldición. Y hay que seguir orando por tu marido para que el Señor pueda motivar su corazón y a su debido tiempo lo ideal sería que toda la familia viviera un retiro de espiritualidad. Él ya murió. Él ya murió. Él ya murió. Se puede levantar esa maldición y pedir por él en la oración en misa, aplicar algunas misas por él. Fabiola Figueroa de Tlaquepaque dice que por qué en las misas de liberación algunas personas gritan y se revuelcan y otras no. Y si hay peligro de infestarse a quienes van ahí. No, no hay peligro porque previa a la oración del conjuro se hace una oración de protección, después se invoca la sangre de Cristo para que a todos los selle y los encapsule, y viene la oración de renuncia, y después, ahora sí viene la oración que es una oración muy fuerte del conjuro para expulsar al demonio. Se ata y se amordaza, se le prohíbe la comunicación con los demás espíritus, nadie se puede infestar, a menos de que no se siga esta secuencia, pudiera ser que sí. Y una vez que aquella persona que grita o se revuelca es porque sufrió, o más bien anduvo en cuestiones de esoterismo, o de ouijas, o de limpia, etcétera, todo ese tipo de cosas que ya conocemos. Y cuando sucede es una misa de liberación, lo más grandioso, lo más bonito, lo más bello es la presencia de Dios nuestro Señor, del Padre, del Espíritu Santo, de Jesucristo, que viene a liberar y a destruir el poder y aplastar al demonio, arrojándolo fuera de aquellas personas. Marta Rivera de la colonia Polanco dice que ¿por qué al acudir a lugares donde hacen limpia las personas se contaminan? Se contaminan por el hecho de que van en pecado, y es un pecado contra el primer mandamiento, que es confiar más en las cosas, en criaturas, que en el amor a Dios. Gloria Gómez de Tlaquepaque, que si por favor se le pudieran decir los nombres de los 9 coros. Los 9 coros de los ángeles son los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, los tronos, las dominaciones, las potestades y las virtudes, los principados. Y estos tienen toda una misión. Después vamos a volver a hablar de la misión de cada una de la jerarquía de los ángeles y los arcángeles. María Luisa Cuevas dice, en mi techo de la cocina van varios días que me aparecen gusanos y por más que limpio, siguen apareciendo. Mi hija está en unión libre, pero ya se quiere casar. ¿Será el enemigo el que está manifestándose? Porque ahora es que se quiere casar mi hija. Se está manifestando porque no quiere que se case. Sabe que van a estar en una bendición grande con Dios. Jesucristo va a vivir, a reinar el corazón de este matrimonio, y ahora busca la manera de desanimarlos, de desmotivarlos para decir, a ver, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Demuéstramelo. Pues a ellos tienen que orar con más confianza, especialmente a la Virgen, para que se lleve a cabo esta obra buena de la vida matrimonial. Araceli Flores dice, ¿dónde puedo llevar a mi hijo que está muy renuente y rebelde? Toma mucho, no quiere hablar de Dios, tiene 21 años. ¿No será algo de posesión? En primer lugar tenemos que conocer pues el caso de tu familia. Algunas veces, desgraciadamente, los papás son demasiado posesivos y los muchachos se vuelven rebeldes. Y que también cuentes con la oración para pedir por la conversión. Es el primer paso. Aflojar, ablandar el corazón con la oración, y el Señor va a tocar en su debido tiempo el corazón de tu hijo, cambiará. Pero no dejes
el rosario, te lo recomiendo. No dejes tu rosario. Blanca Gutiérrez de Tlaquepaque dice que su esposo ve a un hombre que lo despierta, lo sacude cuando está dormido. Dice, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? En primer lugar, tiene que orar por las almas del purgatorio, aquella jaculatoria que se rezó en Fátima, que dice: oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Tenemos que orar por los fieles difuntos, más por las almas que necesitan la oración. Aquí dice Juan Carlos Núñez de Circunvalación Oblatos, cómo mezclan cosas, mire. Dice, ¿qué sabe acerca de las profecías mayas? Y si es cierto que los mayas son los últimos descendientes del diluvio, y que si es cierto que los profetas de la Biblia hablaron de ellos. Pues yo hasta el momento nunca he visto la palabra maya en la Biblia. Es una revoltura de ideologías cuando no se tiene noción de la filosofía aún náhuatl y de la filosofía de la religión católica o de otras filosofías. Hay gente que le gusta buscar conjeturas para dar respuesta a cosas sensacionalistas. La fe no necesita de eso. Sabemos que el Señor Jesucristo puede manifestarse sin necesidad de nadie y hacerse presente. Dice Estela de Tonalá que cuando niña tenía 6 años y donde vivía hacían oración no limpias, oración al Espíritu Santo. Y después dice la costumbre de invitar a mis amigos a casa a orar. Y dice, cuando ellos vinieron, una niña soñó a la Virgen. ¿Esto será cierto o habrá sido una ilusión? Bueno, solamente? para lo de las revelaciones privadas, todavía la Iglesia sigue en reserva. No se puede decir un sí a una cuestión de esas, pero lo sano en la oración es que están invocando siempre a la presencia de Dios, a la presencia de María, que sea pues para una bendición. Lo demás no podemos todavía dar un sí, porque eso solamente con prudencia se tiene que ir dando. Es un proceso para esto. Rosalba Carrasco dice que fue a una misa de liberación y ahí a la hora de que se manifestaron algunas personas gritando, ella se sintió muy mal y dice que cuando fue a su casa sintió que andaba con sobresalto. Ajá. Hay que tener presente que en ese tipo de misas nuestros sentidos están al 100% abiertos para recibir a Dios, pero no estamos acostumbrados a una situación, a una manifestación de este tipo. No hay que tener miedo, se manifiesta más el poder de Jesucristo en esos acontecimientos. Cuando venga aquella situación emocional, le pedimos al Señor que vaya restaurando nuestra parte anímica para que sane y llegue la paz al corazón. Guadalupe Reynosa de Loma Bonita tiene 2 películas del Señor de los Anillos, ya supo que tienen mensaje esotérico oculto, que qué conviene hacer, que si las conserva o las se deshace de ellas. Para una crítica es buena, consérvalas, es bueno criticar eso. María de Jesús Sepúlveda de San Juan Bosco pregunta, dice, hay aparatos que tienen magnetismo, plantillas, colchones, colchonetas, dicen que son curativos. Quisiera saber qué saben ustedes, si son buenos o son malos. Bueno, la finalidad de los imanes es una situación más que todo oriental, para un equilibrio, pero mientras que no se haga con invocaciones de otras magnitudes, no hay ningún problema. Sabemos pues que hay cosas naturales, ¿verdad? No hay ninguna situación. Ojalá y nos pudiéramos quitar eso de nuestra mente. No satanizar todo, pero estar muy atentos porque el otro se mete por lo sencillo y real, ¿verdad? Sí. Refugio Pedrosa del Salto, Jalisco. Me mandaron mentalmente a Los Ángeles, San Gabriel, San Rafael y San Miguel, y que les diera la bienvenida a mi casa. Si ya lo recibí, pues ahora ya qué puedo hacer. Se tiene que prepararse con oración y después viene el momento de que bendigan la casa y que se expulse aquello. Tiene que expulsarse lo que está en Mire, casa. Lourdes Carrillo, también lo mismo. Le mandaron a 3 arcángeles, Uriel, Gabriel y Samael, pues que los recibieran en sus hogares. Ahora ya lo recibieron y están preocupados también. Se tiene que hacer lo mismo, prepararse con oración y bendecirse la casa. Pues llegamos al final del programa y nos quedaron aquí fácilmente, déjenme ver, como unas 20 llamadas, si no oyeron las contestaciones a sus preguntas, pues es que el tiempo no nos alcanzó. Y aquí el padre Casillas, pues mándeles
saludo. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y una bendición especial a ustedes que nos están escuchando hoy. Crean en Jesús, que vino a salvarnos. Él vino a liberar a los que estaban cautivos y dar la vista a los ciegos y dar un tiempo de gracia del Señor. Y este tiempo se está cumpliendo hoy, no tengamos miedo. Muy bien, pues yo quisiera concluir con una muy breve reflexión. En una ocasión una madre lloraba desconsolada la muerte de su hijo. El sacerdote le presentó una imagen de la Virgen Dolorosa con su hijo muerto entre sus brazos y le dijo: la Virgen María perdió más que usted cuando le mataron a su hijo Jesús. La mujer, como meditando, respondió: sí, ella perdió mucho más que yo, y sin desesperarse. Y esto la llenó de paz y de tranquilidad. Cuando pensamos en los sufrimientos de Cristo y de María, sufrimos con mayor paz los nuestros. Yo, como siempre, agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y no tengan miedo, únanse al fuerte. Cristo ya vino y venció. Que Dios los bendiga.